Bueno, y ustedes saben que este programa se esmera, se empeña en mostrar las cosas bien hechas en este país. Vamos a hablar de séptimo arte y vamos a mostrar en esta oportunidad, les vamos a presentar una película, la ópera prima de Carl Zitelmann, un director joven, pero ha dado grandes pasos, a pesar de que esta es su primera película, su primer largometraje, pero ha dado grandes pasos. Ya vamos a conversar un poco acerca de su trayectoria con actores de su película, pero además esta va a ser la primera película que toca una temática distinta porque trata acerca de la historia de un vampiro. Se llama El vampiro del lago, aunque es una película policial, pero trata acerca de un caso bien interesante. Para esto, para conversar acerca de esta película, que yo no me la voy a perder, nos acompaña por un lado Eduardo Gulino, actor, y también Sócrates Serrano, otro de los actores principales de la película. Bienvenidos. Gracias. Un gusto tenerlos acá para hablar de cosas diferentes y sobre todo para esas personas que todavía, ¿cómo es posible que todavía digan que es que el cine venezolano siempre habla de lo mismo? Se nota que esas personas que lo dicen, pues es que no han ido a verla, lamentablemente. Tienen que ver porque ahora se hacen cosas diferentes. Esta es muestra de eso. Bienvenidos. Un placer. El vampiro del lago. Así es. Cuéntenos, ¿quién quiere empezar? Eduardo. Tenemos el tráiler, por ahí vamos a estar viendo imágenes del tráiler sumamente interesante. Esto está basado en un libro. Un libro que se llama Un vampiro en Maracaibo, de Norberto José Olivar. Y cuéntenos esta historia. Sócrates, dale. Adelante, Sócrates. Sócrates la sabe contar muy bien y sabe muy bien lo que puede decir y lo que no. Un vampiro en Maracaibo, efectivamente, como dice Eduardo, el guión cinematográfico está basado en la novela de Norberto José Olivar. Un vampiro en Maracaibo es la novela original y trata sobre una serie de crónicas vampíricas, la novela, que ocurren en el estado Zulia. Carl Zitelmann tomó, digamos, de base la novela de Norberto y construyó el guión cinematográfico, y entonces narra la historia de un escritor, Ernesto Navarro, que es el personaje que me toca interpretar en la película, que está obsesionado por escribir una nueva historia, porque escribió una novela muy importante que tuvo mucha fama, pero perdió popularidad. Entonces ahora quiere recuperar como un espacio de popularidad, de fama, etc. Descubre en esta historia de Zacarías Ortega, que es esta historia de este vampiro, una posibilidad de retomar un espacio de fama importante, y comienza un proceso de investigación con mucha obsesión, y va descubriendo con Jeremías Morales, que es el personaje que interpreta Miguel Ángel Landa, toda la historia original de nuestro vampiro, interpretado por Eduardo Gulino. Así es. Ese personaje, primera vez que le tocaba ser un vampiro. Sí, sobre todo fue muy lindo porque yo venía a hacer mucha comedia. Sí. Entonces nadie había pensado en mí para el personaje. Nadie dijeron, lo llamamos a Eduardo. Y cuando hice el casting y quedé, fue una alegría para mí porque era romper un poquito con lo que venía haciendo. Totalmente. Y mostrar que podía abordar otras facetas en mi carrera, ¿no? ¿Y cómo fue ese abordaje? Y qué interesante, y lo pregunto no solamente como periodista, sino como actriz también, porque un personaje de la ficción, bueno, no sabemos, pero hay historias, pero bueno, un personaje de la ficción que ¿cómo se aborda? Sobre todo yo lo abordé tratando de lo que a mí me funcionaba, no potenciar la maldad del personaje, sino quitarle la bondad. Muy bien. Y trabajar con la maldad que quedaba ahí. Porque este personaje, este vampiro, lo que hace es trabajar con su maldad. Lo que hace es potenciarla, lo que hace es enfocarse en eso. Y por eso hace lo que hace, y hace un pacto con el diablo, y bueno, lo que van a ver en la película. Un personaje ficcionado, pero que tiene mucha historia a nivel mundial y mucha fanaticada. Es así. Porque aquí tocar este tema y de repente decir algo que no está tan acorde a las historias vampirísticas, también puede tener muchos detractores. Tu personaje, Sócrates, es ese escritor que está obsesionado con esta historia. Es así. Este escritor, bueno, es un personaje muy arrogante, que está pasando por un proceso personal muy duro, muy difícil, ha perdido su popularidad,
y ahora quiere retomar ese espacio de exposición, de brillo, y descubre en esta historia del vampiro una rendija de posibilidades, y comienza a reunirse con Jeremías Morales, el personaje de Miguel Ángel Landa, para poder investigar y explorar toda esta historia, pero se va metiendo en Honduras y se va viendo involucrado de una manera muy íntima y muy personal, y entonces el desenlace de todos estos personajes es un desenlace muy profundo en la historia de los vampiros. ¿Sabes qué? Es importante, decías hace un rato sobre el tema de personajes de ficción. Sí. Resulta que Zacarías Ortega, que es el personaje que inspira el vampiro en nuestra película, efectivamente existió. Es un caso de la vida real. Es un caso real, es una de las crónicas, digamos, del mundo criminalístico más importantes. Es un asesino en serie que, cuando fue atrapado en 1975, confesó que él pues asesinaba a sus víctimas porque tenía un pacto con el diablo, y todas tenían un patrón de comportamiento específico. Las víctimas eran encontradas degolladas y su sangre era vaciada. Entonces, a partir de allí, por supuesto, surge toda una leyenda urbana y un mito alrededor del tratamiento del mundo del vampirístico, pero que está fundamentada en un caso real. Entonces el espectador va a ver, se va a meter en el mundo de la imaginería del vampiro, pero al mismo tiempo está haciendo contacto con un hecho histórico y con un hecho real que ocurrió en la ciudad de Maracaibo. Sin duda alguna, un gran reto, porque además es humanizar aún más a un vampiro, es decir, traerlo más a la tierra, más real, porque bueno, hay tantas historias de vampiros, pero por lo general Hollywood nos presenta unos vampiros que son, bueno, bellísimos, todos son muy guapos. Hay también una connotación sexual también fuerte en esas historias. Aquí es mucho más real y más cercano, en este caso, al venezolano. Carl Zitelmann, bueno, no está con nosotros acá, pero también para ustedes hacer estos personajes una película que rompe esquemas dentro del cine venezolano y además apoyarlo en su ópera prima. ¿Cómo fue este proceso? ¿Dijeron que sí inmediatamente? Para mí fue muy, muy cómodo, porque de verdad trabajar con Carl fue un placer. Lo que yo le proponía me lo compraba. Y Muy eso bien. pocas veces pasa. A veces te dicen, no, esto no. Carl me dice, sí, hazlo, y haz esto. Y entonces tuvimos muy buena comunión trabajando, y creo que tanto él como yo trabajamos muy bien, muy cómodos. Además, que lo que decía, a pesar de que es el primer largometraje de Sí. Carl, pues Carl ha hecho muchísimo, hasta un premio Grammy ganó, pero ha trabajado muchísimo en publicidad, muchísimo en videoclips, cortometrajes. Es así. ¿Es la primera vez que tú trabajas con él? Es la primera vez que trabajo con Sócrates. Carl. Mi balance es igual al de Eduardo. Ajá. O sea, fue una relación muy productiva y muy armónica. Yo siento que, a pesar de que esta es su ópera prima, pareciera que es su película número 5, Sí. porque Carl, algo que tuvo que a mí me encantó como actor, es que él tenía clarísimo los personajes desde el inicio, y tenía muy delineados los caracteres y las reacciones de los personajes. Entonces era muy fácil trabajar con él en ese sentido, porque él sabía dirigirnos y hacia dónde debía ir el tono emocional del personaje, las reacciones, los quiebres. Yo siento que estamos ante un director sumamente talentoso, y creo que, bueno, lo que viene es un espacio de muchísima productividad y de películas muy buenas. Sí, sin duda alguna. Ahora, me sigue llamando la atención sobre todo tu personaje, el personaje del vampiro. ¿Tuviste momentos en los que quizás creencias, tu yo interior quizás chocaba, y cómo enfrento esto? Porque estamos hablando incluso bueno, rituales satánicos. Sí. No, yo no puedo juzgar a los personajes que interpreto, Ajá. porque si no, no logro acercarme a ellos. No puedo interpretarlo ¿Nunca bien. tuviste ese momento en el que, ella va, espérate un momentico, ¿cómo hago? Esto realmente me intimida. Tuviste que hacer un trabajo de investigación muy grande también. Sí. De hecho, por ejemplo, una anécdota que cuento es que todo el libreto me lo aprendí de noche. ¡Qué miedo! No ¡Susto! lo ¡Qué estudiaba miedo! de día, Ajá. no lo estudiaba de día, porque no me servía. Yo tenía que estar yo bajaba ahí al jardín de la residencia, y me sentaba, a lo mejor a la 1 de la mañana, me sentaba solo
en el jardincito con mi libreto a estudiar y preparar cada una de las escenas porque sentía que era la atmósfera que yo necesitaba para poder contactar a ese personaje. Ajá. Y lo lograste. Espero que sí. Sí, Espero que sí, le guste sí. a la gente. ¿Esto lo hicieron hace cuánto? ¿Hace cuánto fue el rodaje? 2016. 2016. Siempre suceden anécdotas como en el teatro, Sócrates. Siempre pasan cosas. En una película tan particular, por esto mismo que estamos hablando, llegaron a saber de anécdotas, Un montón. de cosas Sí. que pudieron suceder Sí. más allá de lo real. Claro, bueno, yo particularmente, así como Eduardo estudiaba de noche, yo siempre estaba como muy pendiente de lo que pasaba con el clima, porque yo Ajá. sentía que el clima nos acompañaba para las diferentes situaciones y las atmósferas de las secuencias de la película. Todo se ve muy lúgubre. Lo que hemos visto en el tráiler se ve muy lúgubre, muy cielos, muchos cielos encapotados. Sí, también la dirección de fotografía que es hecha por Gerard Uzcategui, que es un genio también y es un muchacho muy talentoso, logró crear esa atmósfera, pero desde el punto de vista natural pasaron cosas interesantes. Por ejemplo, cuando filmamos una secuencia de la película donde a mi personaje le sucede algo, digamos, un quiebre personal importante que no puedo revelarlo, ese día, esa escena estaba escrita en el guión, digamos, con las características de que era un día lluvioso. Estábamos filmando otras escenas y justo cuando íbamos a filmar esa escena comenzó a llover de manera natural, ¿ok? Entonces, claro, fue muy impresionante que ocurriera. Por supuesto, todos nos preparamos rapidísimo. Vamos a filmar, sí, vamos a aprovechar la secuencia. Y durante todo el rodaje de la secuencia, que lo hicimos varias veces, estuvo lloviendo copiosamente. Por supuesto, eso permitió que los que estábamos en la escena, particularmente a mí me pasó, nos metiéramos en la secuencia emocional de lo que Claro. significaba el duelo, la pérdida, la oscuridad y todo ese mundo vampírico tan particular, ¿no? Sí, es todo confabuló a Sí. favor del rodaje y todo fue hecho acá en Venezuela. Absolutamente. Todo en escenarios venezolanos. Así Qué es. bueno. Esto se estrena ya. El 1 de junio. 1 de junio en las principales salas, así que tienen que invitar a todo el mundo. ¿Dónde podemos ver el tráiler? Denos todas esas coordenadas para no perdernos nada. Yo voy a ser la primera, se los aseguro. Bueno, en YouTube pueden buscar nuestro tráiler, solo colocan El Vampiro del Lago y lo van a poder ver allí completo, lo van a disfrutar enormemente. En nuestras redes sociales, la red social de la película es Mondomorgo, @Mondomorgo con G. Cuando vean la película van a saber por qué se llama Mondomorgo, Muy la bien. red social. Muy bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Felicitaciones a Carl. Pues bueno, que vengan todos los éxitos con esta peli, que esto pueda también irse a otros festivales. Y bueno, orgullo venezolano sin duda alguna. También un orgullo poder trabajar, para ustedes me imagino, poder trabajar y compartir con Miguel Ángel Landa, gran Miguel Ángel Landa, nuevamente en una película policial, pues cosa que nos llena de orgullo. Un súper lujo para nosotros. Sí, señor, sí, señor. Marcó un hito Miguel Ángel Landa. Es y lo importante sigue mencionar marcando. también que hay otros actores conformando el equipo. Abilio Torres también es del equipo de los personajes principales. Está Juli Restifo, Javier Vidal, Francisco Díaz, María Paul Antonieta Grande. Hidalgo. Ajá. Un elencazo. Carla un Müller. elencazo. Bueno, a esperar con ansias este 1 de junio. Gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias. De verdad, Muy las agradecido. cosas bien hechas en el país, véanla, para que no sigan diciendo aquellos que dicen que el cine nacional es lo mismo. Señor, vamos a una pausa, ya venimos con más.